Recuerdo muy vivamente qué fue lo que sucedió, que me tropiezo, alcanzo a coger la losa con los dedos y a sentir en la yema de los dedos la arena, y en esa arena empiezo a resbalarme y es cuando yo caigo al abismo y ahí ya no recuerdo nada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Luminosas y hoy vamos a destapar, vamos a abrir algo que ha sido muy reservado, muy familiar, muy confidencial, la historia de mi esposo. ¿Y por qué la vamos a abrir? Porque detrás de su historia hay muchas muertes, muchas vidas, mucha luz, y detrás de cada renacimiento y detrás de cada resurrección está la luz de Dios. Bienvenido Juan Manuel Gómez Upegui a Almas Luminosas. Hola Carolina Angarita. Divino, ¿no? Bueno, ese es mi marido. Entonces, Juan, quiero que arranquemos tu historia donde de verdad has estado, que dicen, este señor se murió y ahora resucitó desde que naciste. ¿Cómo fue ese momento de tu nacimiento y por qué decimos que ahí tuviste tu primera muerte y tu primera resurrección? Bueno, a ver, yo nací 6 mesino en Medellín, en la clínica Soma, y me cuentan que yo cabía en la palma de la mano, y cuando nací, en el momento que yo nací, el médico me bautiza, me pone Jesús, y me bautiza porque el hombre no creía que yo iba a sobrevivir a ese nacimiento, y pues evidentemente sí logro sobrevivir. Vivo durante mis primeros 3 meses de vida en una incubadora, y estando en la incubadora me da meningitis, y es una de las primeras veces en que a mi mamá le dicen más o menos que ojalá el niño se muera, se pueda morir, porque yo evidentemente después de una meningitis 6 mesino, pues el futuro no era muy halagüeño. No, y en una incubadora hace 57 años, que no es la misma tecnología de hoy, una cosita de este tamaño que la hermana dice que parecía un ratoncito. Bueno, lo de los 57 años lo podemos obviar, pero sí, evidentemente en ese momento pues la tecnología no daba. De hecho, según me cuentan, yo inauguré esa unidad de neonatos y con incubadora en la clínica Soma. Sí, evidentemente pues no, y en ese momento histórico pues era la mano de Dios, mi mamá, mi familia, mi papá obviamente, pues con una gran fe, y yo creo que la oración ahí es donde entra a jugar una parte importante en mi vida, y eso es bueno que lo sepamos todos. La oración, ese momento, ese contacto de intimidad con Dios, y sobre todo en esas circunstancias tan extremas, tiene un gran consuelo, pero también al mismo tiempo tiene una gran respuesta. Y evidentemente pues hubo la respuesta para mis papás, y ese muchachito pues Pelecha sobrevive a ese estado de 3 meses de incubadora. Soy absolutamente normal. O sea, la meningitis no hizo los estragos que los médicos preveían. Exacto, no me afectó en nada. Al contrario, yo fui un niño absolutamente hiperactivo, necio, un niño brincón, un niño que me mantenía buscando peligros, de hecho, porque por alguna razón me gustaban las alturas, y eso es una reflexión que sirve para futuro, una reflexión que me hizo una tía que es monja, que me dice: Juan, es que seguramente ese deseo, esa manía tuya de estar montado en los árboles, en los techos, era como la necesidad interior de buscar a Dios. Porque es que además tú cuando eras chiquito no jugabas el juego típico de los niños de policía, ser doctor, ser abogado. Bueno, los abogados eso le ponen los papás. Pero esos juegos típicos de niños, sino tú jugabas un juego muy diferente. ¿Cuál era tu juego? Yo cuando era niño, pues ya mucho más adelante, 6, 7 años, a mí el juego que yo hacía en la casa era ser sacerdote. Yo llegaba y armaba en la sala de la casa, en el comedor de la casa, armaba una especie de altar con una copa de
pues no tenía vino, pero una copa que simulaba el vino y un plato donde simulaba tener la hostia, y yo me sabía la misa de memoria, y yo hacía la misa. Con la bata del papá, con la bata levantadora del papá. Y me ponía además una levantadora, las levantadoras de mi papá, y esa era lo que funcionaba pues en ese momento para hacer toda la actuación, haciendo de que yo era un sacerdote. Entonces siempre buscando el cielo, siempre buscando las alturas y jugando a ser sacerdote. Un niño salvado de la incubadora, 6 mesinos, salvado de la meningitis y buscando a Dios. Pero vienen más episodios donde la muerte se acerca y donde le dicen a tu mamá, no, yo a los 7 años, más o menos, 7 años, por estar montado donde no tenía que estar montado, precisamente en una altura, un tercer piso. Nosotros vivíamos en Manizales, y en un edificio, y en ese tercer piso había un corredor que llevaba al fondo a un gran ventanal. Yo abría ese ventanal y pasaba al otro lado al abismo y caminaba sobre el borde como una especie de losa que bordeaba todo el edificio, y a mí eso no me daba susto, ni 5. Pero además era un tercer piso encima de un teatro de cine Colombia, o sea, una altura mucho mayor. Entonces, yo estando ahí, pues me monté muchas veces. De hecho, muchas veces abría la ventana, pasaba el pie, luego pasaba al otro pie, me sentaba, me volvía y me subía, y caminaba por ese borde, de lado a lado, extremo a extremo. Y no te pasaba nada. Nunca me pasó nada, hasta que un día me tropecé y recuerdo muy vivamente qué fue lo que sucedió, que me tropiezo, alcanzo a coger la losa con los dedos y a sentir en la yema de los dedos la arena, y en esa arena empiezo a resbalarme, y es cuando yo caigo al abismo, y ahí ya no recuerdo nada, y me despierto en una clínica, y en esa clínica me despierto pues obviamente en mi cama, fracturado. Tuve golpe craneal, fractura craneal, tuve fractura en ambos brazos. El brazo izquierdo sufrió bastante. Ese brazo lo tuvieron que reconstruir después, no sé con cuántas cirugías. Sí, fue algo tremendo. Y pasa ese hecho de la recuperación, porque obviamente me recupero, y como al tiempo después, como a los 8 años, ya teniendo 8 años de edad, me da apendicitis, y estando con apendicitis me da la segunda meningitis. O sea, en la clínica con apendicitis, la segunda meningitis, no, ya podrán imaginarse la mamá, mi suegra, Dios mío, este muchachito, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y ahí le dicen a mi madre, a mi mamá, le dicen, pues rece mucho, porque le hemos sacado el líquido encefalorraquídeo, y ese líquido está negro, y no es bueno. Mal pronóstico, pésimo muy mal pronóstico. Y mi mamá se va con su oración, con su fe, se va al altar de la clínica, y yo recuerdo que ella me cuenta alguna vez que ella está sola en esa capilla, y al ver la oportunidad va y se acuesta, se reposa en su cuerpo, como entregándose a la vida, entregando mi vida al altar, y obviamente a Cristo, ¿no? Y ella le llora encima del altar. Ella como que recobra ese momento, digo yo, como de éxtasis, de gozo, de estar ahí, porque una monjita llega de la clínica, que pues, era una clínica de monjas, pues llega y la regaña, y pues que hacía ahí su vida. Y cuando llega mi mamá y sube a mi habitación, yo ya estoy sentado, yo estoy bien, yo estoy normal, estoy tranquilo, sin ningún problema, sin nada, sin ninguna secuela tampoco. Wow, otra salvada. Y entonces te vienes a Bogotá. ¿Qué pasa en Bogotá? Sí, estando ya en Bogotá nosotros, pues viviendo, yo tendría ya más o menos unos 12 años de edad. Un 2 de febrero, me acuerdo muy bien de la fecha, porque el día anterior habíamos entrado a vacaciones al colegio,
Y ese 2 de febrero en la madrugada me empieza a dar como una tensión aquí en el cuello y dolor de cabeza. Mi mamá me carga, pues el dolor de cabeza es duro. Ella me carga, me abraza y me carga y empieza a caminar. Y en un momento determinado yo siento como se me cierra como la persiana, la luz. Como y el círculo visual, sí. Ya dejas de ver y empiezas a estar oscuro. Ya, me despierto en una clínica. Un médico me empieza a hacer preguntas: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman tus padres, tu papá, tu mamá? ¿En qué edad naciste? ¿En qué ciudad naciste? Mucho. Y a todo le respondí bien. Y eso que yo siento en ese momento, como la respiración de todo el mundo, como aliviados. Y claro, era porque otra vez me habían hecho el examen de líquido cefalorraquídeo y estaba oscuro. ¿Y qué te había dado? Pues otra meningitis. Me ha dado 3 meningitis. Entonces, claro, ya el tema era complicado porque no se sabía ciencia cierta, porque me habían dado las meningitis, sobre todo la segunda y la tercera. Obviamente la segunda y la tercera tenían correlación porque tenían que ver con la caída del tercer piso, y se dan cuenta en esos exámenes que yo tengo una fístula cerebral. Todos tenemos una capa que, digamos, nos protege, que protege el cerebro, y esa capa, pues a raíz de la caída, pues tuvo una fisura y por ahí pues entraban bacterias, microbios y todo lo demás, y pues había la necesidad de intervenir para cerrar esa fístula. Y digamos, pues estamos hablando de hace 40 y pico de años. Pues la tecnología no era lo mismo que hoy, y era una cirugía de alto riesgo, obviamente, pero se toma el riesgo y me operan. Gracias a Dios esa cirugía sale bien. Obviamente existían los riesgos, miles de riesgos. Podían, imagínense, entrar al cerebro, tocarlo, manipularlo, se podían afectar, no sé, el oído, el sistema nervioso, bueno, en fin, yo no sé, mil cosas, y gracias a Dios no pasó nada. Ahí vuelve otra vez el poder que yo siempre he sentido, que el poder de la oración y el poder de la presencia de Dios en la vida de todos y de cada uno de nosotros, y particularmente en mi vida, pues ha sido muy grande, y evidentemente pues sí marca un derrotero, un propósito en reconocer lo que sí existe. Wow, bueno, muy bien, una tras otra. Ahora, en paralelo, o sea, primero yo no me imagino a tu mamá con un chiquitín que en solo 12 años ha tenido 3 meningitis, la caída de un tercer piso y encima varios accidentes in between por haber estado montado en un montón de cosas y bicicletas y de todo. O sea, esto era la mamá. Sí, yo me mantenía en un hospital, porque pues luego de esas caídas me volví a caer de otro primer piso, porque yo me seguía montando. A mí a la altura no me daba miedo, y yo me seguía montando en cuanta azotea existía, porque me gustaba, me encantaba. Pero claro, después de eso tuve un par de caídas. En una de esas caí sentado en una mesa de planchar de una casa, porque me iba subiendo por encima de una marquesina, y ahí ya noté que ya no tenía la misma agilidad. No solamente agilidad, sino que en ese momento sentí miedo. Por primera vez sentí miedo a la altura, y al sentir miedo a la altura, que para mí no había miedo. Menos mal, ya te empezó a dar miedo, pues, un poquito. Sentí pánico en ese momento histórico, y apoyé el pie en la marquesina, y me fui para abajo con marquesina y todo, y caí sentado en la mesa de planchar, y eso caían vidrios por toda parte, pero ni me corté. Eso fue como a los 14 años. Mejor dicho, un ángel de la guarda, pero mega potente, sí, el que ha tenido Juan Manuel. Recuerdo que había un vidrio que quedó como un triángulo grande así, y quedó clavado al lado mío, ahí. A 1 milímetro, Juan, no sé. Un triángulo así de los que tiene, sí, la punta para abajo. No, una marquesina, al lado. Tendría por ahí 12 metros cuadrados. O sea,
una cosa muy grande. Y bueno, obviamente después me caí en una bicicleta y me volví nada a la cara. O sea, yo vivía de accidente en accidente y bueno, luego ya me puse serio en la vida y ya se calmó la cosa ahí con accidentes. Pero evidentemente pues sí, no fue ni una infancia normal, no fue... No fue normal no para ti, niño, ni normal para tu mamá. O sea, se imaginan ustedes, pónganse en el lugar de la mamá. Un chiquito que de los 0 a los 12, de las 3 meningitis, el accidente que se tira desde esta parte, o que se cae desde esta parte, un tercer piso, más todo lo que sigue sucediendo. Bueno, es una situación donde uno de verdad dice, tiene que existir Dios, tiene que existir una fuerza que mantiene vivo a este chiquitín, pero además tiene que existir como un ejército de ángeles de la guarda que están ayudándote. Que ese tema que tocas tiene un gran sentido ya en reflexiones posteriores de la vida y ya obviamente en momentos de reflexión y de oración. Y es eso, es que dentro de cada uno de nosotros, y cuando uno dice dentro, creo que es una palabra equivocada porque es como si ocuparan espacio, y no es que ocupen espacio, es que de alguna manera todos somos, no es que dentro de nosotros haya un ser divino, no, es que somos ser divino. O sea, en mi ser, lo que soy es una imagen y semejanza de Dios. Todos respiramos Dios, todos palpitamos la vida de Dios. Cada célula de nosotros está iluminada, está llena de lo sagrado, de la belleza, de todas las cualidades de Dios, de la bondad, del amor, de la belleza, de la alegría, de la abundancia. Todos somos eso. Entonces, cuando yo, obviamente, pues me hacía la reflexión después, muchos años después, es ¿por qué se me permite o por qué se permite a una persona, después de todas estas cosas, vivir? Y la respuesta puede ser muy sencilla, porque sí. Pero a ver, Juan, yo sí te quiero preguntar, tú ya nos compartiste una reflexión, pero ¿por qué crees ya hoy que te pasó todo lo que te pasó? ¿Por qué los ángeles de la guarda, Dios, la Virgen, tu mamá con sus oraciones te salvan una y otra y otra y otra y otra vez? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque uno dice, no, si lo salvaron es que tiene que ser para algo muy especial. ¿Qué llamado había y sigue habiendo en tu alma? Esa es una gran pregunta. Yo creo que me voy a morir sin terminar de responderla. Pero, evidentemente, siempre había y siempre existió en mi corazón como ¿por qué y para qué? Y de alguna manera la respuesta siempre es sencilla, es que la vida es un don, la vida es un regalo, la vida es absolutamente maravillosa y la vida es un ratico, como dice un filósofo cantante. Bueno, pero que sea un ratote y que se te extienda. Y dice, y es que pasa que todos tenemos ese lazo de tiempo en el que aprendemos y en el que reconocemos y en el que volvemos al corazón, nuestro corazón, y volvemos ese corazón al corazón de Dios. Volvemos a recordar. Y en ese lapso de la historia de cada uno, todos y cada uno tienen un sinfín de momentos, de historias, sinfín de acontecimientos, muchos de dolor, algunos de sufrimiento, muchísimos de alegría, de todos los colores, y todos tenemos en la vida eso para aprender y para reconocer que el amor está en nosotros y que si somos criaturas creadas por Dios a su imagen y semejanza, es porque tenemos todas las cualidades de ese creador y que tenemos algo muy importante por hacer, que es expresarlo todos los días con nosotros, con las otras personas, con lo que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Dios es un ser absolutamente generoso, seamos generosos. Dios es un ser absolutamente amoroso, seamos amorosos.
es un Dios absolutamente misericordioso. También seamos misericordiosos. Es decir, tenemos todas las cualidades para expresar la divinidad en ese lapso de tiempo. Entonces yo te puedo responder que para qué Dios, digamos, o la vida misma me mantiene vivo, es simplemente para poder contar que somos unos hijos absolutamente amados profundamente por Dios, absolutamente queridos, cuidados, y que esa mano que nos cuida, que nos abraza, ese abrazo que recibimos todo el tiempo, es para agradecer, para vivir en agradecimiento, para vivir en alegría, para vivir en creación, para vivir superando los problemas, las dificultades, para ser creativos también, no solamente en las dificultades, sino ser creativos en todo momento con las cualidades y con los talentos que Dios nos da. Todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de dones, de talentos que no todo el mundo los tiene, y eso es una gran singularidad de Dios para cada uno. Hay unas personas que tienen talentos musicales, otras que tienen talentos gráficos, de poesía, de poder hablar, de poder expresarse. Todos esos talentos son para algo, y lo terrible es pasar la vida y empezar a ocultar los talentos, a enterrarlos sin que florezcan. Sí, de acuerdo. Es que una de las grandes mentiras que nos dijeron sobre eso que estás hablando es el tema de la humildad. Nos dijeron, sea humilde. Y sea humilde lo equipararon a estar bajo el radar. Escóndete, porque es que si te muestras y si dices quién eres, ¡uy, qué arrogancia! Sé humilde. Y realmente la verdadera humildad consiste en aceptar los dones y talentos que Dios nos dio. Por eso se llama humildad, porque acepto esos dones y talentos para hacerme grande con ellos y desde ahí servir al mundo. Entonces la humildad es mostrar nuestra luz para ayudar a iluminar al mundo, para servir. Entonces justo lo que estás diciendo, los talentos no son para esconderlos. Y quiero volver a eso porque ese llamado tuyo a las alturas, ese juego de niño, a ser sacerdote con la bata del papá, con la gaseosa haciendo de vino, con los recortes de las hostias, ese juego te lleva finalmente a tomar la decisión en un momento de tu vida, sí, más o de menos ser sacerdote. Como a los 28 años, pues le empiezo a hacer caso a la vocación y empiezo a tocar puertas en una parte, en comunidades religiosas. Yo pues realmente pues sí iba a misa, pero pues tampoco era ni el monaguillo, ni era de grupos católicos, juveniles, ni nada de esas cosas. Pero pues obviamente pues sí asistía a Eucaristía, pues no conocía mucho todo este sistema, digamos, jerárquico. No sabía, yo ni sabía que existían obispos, o sea, mi ignorancia era total. Entonces, empiezo a tocar ese tema y a asistir pues como a buscar, a darle respuestas a vocación, que sobre todo hacia los 25 años empieza a ser muy fuerte, y bueno, estando en Panamá a los 28 años, 29, estando en Panamá en un convento de monjas, me voy para una tía que es monja, belemita, y estoy con ellas en Panamá un mes, y estoy en un retiro, digamos, con ellas. Pues ellas hacen sus labores de educación, pero yo tenía toda la mañana libre, entonces empecé como a desarrollar unas rutinas de silencio, de oración, empecé a rezar el rosario, empecé a ver qué sucedía en mi mente y en mi corazón con respecto a esto, y pues se da la oportunidad a raíz de un contacto con un obispo allá, y me da la entrada al seminario Cristo Sacerdote en La Ceja, Antioquia, y allí estudio un par de años hasta que me dicen que no. Pero sí, uno en la vida, y es bueno esto, uno en la vida tiene que hacer todo lo que está en sus manos para darle rienda suelta a lo
que en ustedes y en cada uno se ha sembrado para servir a los demás. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos un gran propósito, todos tenemos un gran cometido, todos tenemos una misión, todos tenemos algo que está ahí y que está esperando salir adelante. De hecho, Wayne Dyer, mi maestro, nuestro maestro de tantos, decía: no mueras sin que el mundo haya escuchado tu música. No te vayas sin haberle mostrado al mundo eso de que eres capaz, eso tan maravilloso, ese don que recibiste, para complementar tu respuesta. Sí. Y entonces estás en el seminario. Pues entro al seminario, bueno, y pasa esa época muy bonita, donde realmente con muchísima honestidad quise ser un santo sacerdote, pero bueno, se dan unas circunstancias donde no me permiten seguir siéndolo, no me permiten seguir siendo seminarista. Sin embargo, yo tenía esa vocación y comienzo a trabajar en una emisora de radio. Luego decidiste ser monje urbano, dijiste: no se puede por acá, pero sigo mi vocación. Tuve compañeros en el seminario que eran monjes ermitaños, de los cuales me hice gran amigo de ellos, y yo quería ser como ellos. Pero cuando salgo del seminario, obviamente, pues eso no sucede, pero en el tiempo tengo esos contactos y me voy a tener la experiencia ermitaña con ellos en Bucaramanga, en Piedecuesta, en una montaña, y estoy con ellos un tiempo, allá aislado pues de todo, y ahí pues empiezo a sentir pues que tampoco es por ahí el maní. ¿Te hace falta la gente? Sí, eso tan retirado tampoco, pero pues obviamente pues hay un gran sentido espiritual en esa vida, donde pues lo que se hace es estar en oración, el trabajo, el estudio y la vida misma se convierte toda en oración. Pero a mí me hacía falta otra cosa, entonces bajo de la montaña y digo, pues bueno, ok, no voy a ser monje allá, pero voy a ser monje urbano. Entonces me dedico a ser monje urbano a la Juan, ¿no? En la compañía de Juan, y me voy a una capilla de unas madres contemplativas allí en Medellín, y yo sigo yendo todos los días a misa, madrugo temprano, me quedaba varias horas en oración, en meditación, y así me pasaba mañanas enteras. Y recuerdo un día mi hermano me dice: Juan, pero ¿usted qué está haciendo en su vida? ¿Usted por qué no trabaja? ¿Usted por qué? Y le digo en ese momento: vea, hombre, yo siento que mi trabajo en este momento histórico es orar por el mundo. Es estar contemplando esto que yo siento acá en oración, estos movimientos interiores que yo sentía en mi alma, que yo sentía aquí, unos gozos y unas cosas que no los sentía en otro lugar, y donde sentía una gran conexión con la Eucaristía, obviamente, con esa presencia de Jesús Eucaristía. Y yo decía, yo siento la necesidad de hacer esto. Llegará el momento histórico en que o no lo vuelva a hacer o pase a otra cosa. Y así ha sido. Pero digamos que en ese momento histórico sí sentí la necesidad de seguir buscando la vida espiritual como una salida a lo que yo quería hacer, que de alguna manera pues obviamente tenía muy fuerte en mi corazón el ser sacerdote. Ya después entro en otro proceso para entrar a un seminario y me dicen que no, y ya después, eso pasó años después, y en el momento que me dicen que no, pues yo digo ya, ok. ¿Ya entendiste? Ya aquí, ya que tu sacerdocio no era por el camino tradicional. Ya por aquí no es, y ya no muevo un dedo más para ser Y muy de buenas sacerdote. yo, porque entonces a mí es mi marido, o sea, me llegó gracias a eso. Pero él ejerce su sacerdocio de una manera diferente. Sí, no, de todas maneras, pues digamos, todos tenemos algo de sacerdotes, de verdad. El sacerdote simplemente es el que quiere vivir una vida consagrada, separada. Yo ya no lo diría a una vida religiosa, sino vivir una vida consagrado, separado a una vida espiritual, a una relación profunda con la divinidad, a una relación profunda con
toda la belleza de la creación, en agradecimiento, en compartir lo hermoso que es vivir. Yo he pensado que este don que tenemos todos los seres humanos, de poder respirar a cada segundo, además, eso me trae a la memoria, hay una corriente filosófica o una idea espiritual de la India que dice que todos tenemos nuestras respiraciones contadas, desde la primera, apenas nacemos, hasta la última, pero están contadas. Tenemos un número X de respiraciones. Y va a llegar el momento histórico en que vamos a tener la última inhalación y la última exhalación. Y recuerden un poco el tema bíblico de cuando fuimos creados, cuando somos polvo y lo que hace Dios es insuflar por nuestra nariz su espíritu. Y esa insuflación, yo no sé si se dice así, perdonarán, pero ese momento en que Dios le da a uno su vida, su espíritu, su gracia, por eso la gracia, la presencia de Dios en mí, en ese momento yo lo llamaría como la primera inspiración, y luego vienen las exhalaciones. Pero digamos que tenemos una primera inspiración divina, y de ahí seguimos con todas las otras inspiraciones divinas hasta que tengamos la última exhalación. La pregunta es, ¿qué voy a hacer en ese lapso de tiempo? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Voy a servir? ¿Voy a vivir para servir? ¿Sí voy a hacer que mi vida sirva para otros? ¿Sí voy a hacer que mi vida sea motivo de alegría, motivo de esperanza, motivo de tranquilidad, motivo de paz? Y voy a decirle de otra manera, hacer como decía Santa Teresita del Niño Jesús, voy a hacer que mi vida sea un cielo para el otro, o voy a hacer que mi vida sea un infierno para el otro. Entonces, esa es la vida. La vida es el gran don maravilloso. Es que cuando intentamos lo maravilloso que es despertarnos cada día, respirar, contemplar la naturaleza, los amaneceres, contemplar la belleza de las otras personas, de esa vida que toda es divina, que estamos sumergidos como en una gran matriz divina donde todos estamos interconectados, unidos. Y reconociendo nuestra luz, podemos ver la luz en los demás. Podemos ver la luz. Y eso es lo gran maravilloso de vivir. Llegará un momento histórico en que ya no vamos a estar en este plano material del planeta Tierra. Tal vez en otros planos. Pero llegará un momento histórico en que ya no vamos a contemplar la belleza que es vivir. Bueno, muy bien. Este hombre ya les ha contado su historia, un hombre que estuvo al borde de la muerte muchas veces, que Dios y un ejército de ángeles, estoy segura, lo salvó gracias en muchísimo a la fe de su madre, y se salvó por una razón, y es llegar a estas conclusiones que nos ha contado hoy, llegar a estos aprendizajes, llegar a esta vida espiritual, a estar en las alturas, pero no en las alturas físicas, sino en las alturas desde el alma, para poder compartirnos. Juan, un mensaje final y dónde te encuentran en redes sociales. Bueno, además es instructor certificado de caminata sobre fuego, de caminata sobre vidrio, todos estos ejercicios de alto impacto. Es instructor certificado, estudió también prevención del suicidio, tiene un montón de actos de servicio adicionales, y lo de alto impacto lo hace también para generar transformación. Ahora sí, un mensaje final y dónde te encuentran en redes sociales. Bueno, un mensaje final, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza de vivir. Seguramente podemos atravesar por complejidades, por momentos de sufrimiento donde creemos que no podemos más, que la vida nos atropella, que no, siempre tengamos la certeza de que detrás de algo que aparentemente puede ser muy difícil y muy complicado,
siempre hay una gran bendición. Y detrás de todas las bendiciones hay una gran esperanza, es el saber esperar que todo lo que viene para nosotros es bueno. Y pues mis redes sociales es Juan Manuel Gómez Upegui, generalmente en todas. Juan Manuel pegado lo pones Juan Manuel, por lo general. Sí, Juan Manuel Gómez Upegui, tanto en Instagram como en Facebook y como en LinkedIn. Y LinkedIn, sí, señores. Bueno. Entonces eso, simplemente no pierdan la esperanza, no crean que el fracaso es definitivo. Un paso adelante siempre. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. El fracaso nunca es definitivo. Ni aun cuando tu vida esté en esas circunstancias, siempre hay vida, siempre hay esperanza. Siempre hay más esperando por ti. Un alma luminosa, Juan Manuel Gómez Upegui. Gracias a ustedes por estar aquí oyendo esto.